Eso fue la maldición del Arsenal, justamente porque un plan que de por sí iba a ser reactivo de Mikel Arteta, con un gol tempranero le regaló la pelota al Paris Saint-Germain, y con esa capacidad técnica que tiene el equipo de Lucho y la libertad que también le da a sus delanteros, pues encontró el penal primero y después finalmente lo ganó en los penales. Creo que no fue tan superior el Paris Saint-Germain como a lo mejor pareció por la tenencia de balón que tuvo, ¿no? O sea, sí, obviamente el partido se encaminó a que se jugara en la cancha del Arsenal, uno, porque así lo quiere Arteta, y dos, porque sí lo empujó el Paris Saint-Germain por el gol tempranero. Pero creo que compite bien el Arsenal, lo lleva a los penales contra un equipo que ya decíamos es superior. Mikel Arteta también con sus cambios como que se quedó a medias. Tenemos bicampeón de la UEFA Champions League, y es que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique lo volvió a hacer con Kvaratskhelia, con Doué, con Vitinha y compañía. Dejó en el camino un Arsenal que peleó hasta donde pudo, lo llevó hasta la instancia de los penales y con sus armas, Javi, se quedó a uno de ser campeón por primera vez en la historia de la Copa de Europa. Sí. Igual creo que es una buena final para lo que nos esperábamos. No, a ver, en lo futbolístico era favorito el París por la experiencia mundialista y tal vez por ciertas individualidades, pero eso no menospreciaba al rival que venía de ganar la Premier después de 22 años y que tiene también grandes futbolistas. Sí era muy parejo y era ligeramente favorito, repito, el conjunto parisino, pero la final cumple con el drama de los penales, donde cualquiera de los dos iba a ser un digno campeón. La historia de Luis Enrique por sí sola es maravillosa, la de muchos de estos jugadores que también van creciendo y que van a empujar a una selección francesa. Hablamos específicamente de Ousmane Dembélé, que demuestra no ser un jugador simplemente de un chispazo, sino de asumirse como el Balón de Oro y responder en el momento oportuno, porque vuelve a anotar el empate cuando Kai Havertz ya lo había hecho por el Chelsea. Curiosamente, Havertz había anotado ya con el Chelsea, lo había hecho en el Mundial de Clubes del 2021. Bueno, y también le anotó gol en la final al City, ¿no? También. En la que ganó el Chelsea, un jugador de partidos grandes, Kai Havertz, pero sí adelanta al Arsenal, y creo que eso fue la maldición del Arsenal, justamente porque un plan que de por sí iba a ser reactivo de Mikel Arteta, con un gol tempranero le regaló la pelota al Paris Saint-Germain, y con esa capacidad técnica que tiene el equipo de Lucho y la libertad que también le da a sus delanteros, pues encontró el penal primero y después finalmente lo ganó en los penales. Pero creo que, mira, yo acabando el partido dije que no le plantó cara el Arsenal al Paris Saint-Germain, porque sentí que había sido muy superior el equipo de Luis Enrique. Ya luego vi el partido repetido y escuché algunas opiniones de otra gente que considero que también pues analiza y demás los partidos, y creo que no fue tan superior el Paris Saint-Germain como a lo mejor pareció por la tenencia de balón que tuvo, ¿no? O sea, sí, obviamente el partido se encaminó a que se jugara en la cancha del Arsenal, uno, porque así lo quiere Arteta, y dos, porque sí lo empujó el Paris Saint-Germain por el gol tempranero. Pero creo que compite bien el Arsenal, lo lleva a los penales contra un equipo que ya decíamos es superior. Ahora, lo que sí creo, Javi, es que Mikel Arteta también con sus cambios como que se quedó a medias. Porque mientras el Arsenal tuvo el plan de encerrarse atrás y que el París no le hiciera gol, perfecto, no generó prácticamente ocasiones de gol, fue el penal que ahí es un error de Mosquera. Pero creo que cuando vienen los cambios y Arteta intenta jugar un poquito más arriba, salir más veces, como que soltar un poco a los delanteros, ahí creo que se equivoca, me parece, Arteta. Lo decía Kompany cuando lo elimina el Paris Saint-Germain en las semifinales. Al París hay dos formas de jugarle, o te encierras o los vas a buscar arriba mano a mano. Lo intentó buscar mano a mano el Bayern y les ganaron. Y ahora que el Arsenal se encerró atrás, cuando quiso salir también terminó por jugar peor y por recibir el tanto del penal. Esto te habla de lo increíble que es que pasó, Javi, en 2 años de no ganar una sola a tener 2, y pues lo que falta, porque esta generación del París, más que un equipo que ganara 2 Champions, parece que ese es el principio de una hegemonía, ¿no? Sí, y aquí la historia más increíble del Paris Saint-Germain se presenta cuando observas quiénes estaban juntos en el ataque del conjunto francés hace unos años. Lionel Messi, Neymar y Mbappé. Y que esta historia se dé con Luis Enrique, que fue el último técnico que hizo campeón de Champions al Barcelona, y que se da con un Ousmane Dembélé que después de haber pasado por el Dortmund, por el Barça, creíamos que ya este Ousmane Dembélé quedaba un poquito, ¿no? Ya en el olvido, tiene un resurgir tan fuerte. Historias como la de Hakimi, que fue campeón en Italia con el Inter, que ganó por ahí una copa también con el Borussia Dortmund en Alemania, que triunfó con el Inter en Italia, y que ahora tiene también con el Paris Saint-Germain este crecimiento. Dices, bueno, tiene jugadores que individualmente son brutales. Lo de Pacho, un jugador latino en un once titular, repitieron 10
de los jugadores de campo de la final del año pasado, Rob. Eso te habla de la constancia, de cómo hay un futbolista como Vicha Kvaratskhelia que a lo mejor no va a ir al Mundial por ser de Georgia, pero que el tipo a nivel de clubes, después de triunfar con el Napoli, viene y lo que hace, ¿no? Entonces, tantas y tantas historias. El sello portugués, con Neves, con Méndez, con Vitinha, con Ramos. De verdad que es un equipazo. No, totalmente. Es un equipo histórico. Ya era un buen equipo con Luis Enrique antes. Creo que la salida de Mbappé le vino bien. Y hay que decirlo, Javi, no es casualidad que de las últimas 3 Champions, el Madrid tenga una, el PSG tenga 2, o de las últimas 4, mejor dicho. Y en ese sentido, siempre que no esté Mbappé, la ganó el equipo en el que no estuvo de los dos, ¿no? Y mucho se habla también de que en el 2020 estuvo Mbappé. Bueno, sí, pero aquella fue la Champions de Neymar y Di María. Mbappé no anotó ni un solo gol en fases finales, dio 2 asistencias. No lo digo por pegarle a Mbappé, no, son historias. Pero es una realidad que Luis Enrique le dio más estilo a este Paris Saint-Germain y pudo potenciar al máximo a esos jugadores haciendo un juego de conjunto que no se puede hacer cuando está Kylian Mbappé, ¿no? Le dio más brillo. Claro, cuando tienes Mbappé puedes jugar a una cosa Messi y Neymar, Neymar juegas a otra. O sea, olvídate de Mbappé. Estaban Messi y Neymar también. O sea, este París llegó a tener planteles, Sergio Ramos, si lo quieres agregar. O sea, realmente construyó por años todo este esfuerzo para alcanzar esta instancia. O sea, no se hizo de la noche a la mañana el proyecto. El París, claro, ya lo normalizamos que año tras año gana la Ligue 1. Pero antes estaba lejísimo. Sí, hace 10 años no era de los 3 grandes de Tú veías ahí al Saint-Denis y veías al Saint-Étienne y veías al Olympique de Lyon, que tuvo tantos años seguidos ganando a principios del siglo XXI. O sea, era muy difícil pensar, era muy lejano que el París se instalara como el uno. Y hoy es imposible pensar que alguien va a desbancar ni el Mónaco, ni el Lens, ni los equipos que de fondo pelean. En Francia la distancia es brutal. Es abismal. Más allá de que el Lens hizo una muy buena temporada y los llevó hasta las últimas instancias. O el Lille, que hace poco les ganó una liga, pero es una en medio de, ¿no? Sí, de 10, de 12. Esto es lo que ha ganado en la temporada, ¿no? La Ligue 1, que evidentemente la compitió contra el Lens. Le ganó la Champions al Arsenal, le ganó la Copa la Supercopa de Francia al OM. La temporada pasada también se la ganó al Mónaco, le ganó la Supercopa de Europa al Tottenham y también en nivel intercontinental. Llegó a la final del Mundial de Clubes y ganó la intercontinental. Sí, que la pierde contra el Chelsea, que es un poquito ya de la temporada pasada, porque esa del Mundial de Clubes en Estados Unidos del año pasado cerró toda la actividad del ciclo pasado. Y a partir de agosto, con el título contra los Spurs, arrancó. O sea, digamos que lo único que ha pinchado este París fue no ganar la Copa local. Sí, la Copa de Francia. Pero ha ganado el doblete, que es histórico, y evidentemente este equipo va a ir a la Copa Intercontinental, donde por cierto se va a enfrentar al Toluca de México, si es que llega a la final Toluca. Es cierto, o sea, ese es el mini torneo que se genera en Qatar entre el campeón de Libertadores contra el de CONCACAF, que este caso es Toluca y falta de Libertadores, el campeón de Asia y África, que se enfrentan también entre sí, y ya está instalado en la final el París. O sea, este equipo ya aseguró disputar la Supercopa UEFA, que va contra el Aston Villa, la final de la Copa Intercontinental y obviamente ya tenían su boleto para el 2029. Vamos a ver ahí cómo se decide el boleto extra en Champions, ¿no? Supongo que va a ser coeficiente. Pero en cualquier caso, sí, lo del París, digo, ya no es casualidad, Javi. O sea, es un equipo que trabaja muy bien. Y hay un detalle ahí importante que mencionaba Lucho también, Luis Enrique, lo de dosificar a sus jugadores. Hay unas ligas como la Premier donde no te puedes permitir dosificar tanto, ¿no? Porque todos los equipos son buenos y en cualquier partido puedes tropezar. Acá vemos, ha sido un dominio prácticamente abrumador, ¿no? Simplemente la Copa de Francia que perdió, pero creo que el Paris Saint-Germain ya encontró ese ritmo, ¿no? Donde rota muchas veces a sus jugadores en Liga, donde va llevando el torneo y lo termina ganando holgadamente. Y en Champions, cuando llegan las instancias finales, los rivales están tiesos y el Paris Saint-Germain tiene jugadores con 50 o 60 minutos de la temporada en sus piernas. El fondo de armario. ¿No? Es que los descansa lo suficiente para que lleguen top al final. O sea, conocemos a los titulares y los tenemos así en mente. Hay que sumar también a Marquinhos con su experiencia, el brasileño, que va a llegar muy bien al Mundial con esa combinación de liderazgo. Pero también los suplentes entienden su rol y te dan estas posibilidades. O sea, lo de Zaire Emery, lo de Lee, el coreano, tener ahí a Gonzalo Ramos, tener listo siempre a Bradley Barcola o Desiré Doué para completar ese tridente. Entonces, son muchas virtudes alrededor y tienen la gran posibilidad y tienen el dinero para mantener el grupo. Porque después de un Mundial y con la calidad que tienen estos jugadores, claro que las ofertas llegarán. Y no tardan por sonar el fichaje de Kvaratskhelia, que ya lo quiere algún equipo, ¿no?, de Premier o top. Ahí es el momento donde el París tiene que decir, no,
Me aguanto y retengo. Es que tampoco tienen ninguna necesidad de vender, Javi. Pero el jugador estará tentado. Por ejemplo, Hakimi, lo que te decía. Hakimi solamente le falta jugar en Inglaterra y tiene 27 años. Si ya fue campeón en Francia, Italia, España, también con el Madrid, y ahora puede dar un salto a Inglaterra, pues ¿por qué no hacerlo? Si ya cumpliste con el París el sueño. Sí, se necesita tener primero un técnico como Luis Enrique que diga, no muchachos, yo quiero seguir aquí en París y quiero seguir haciendo historia. Como pasó con Pep Guardiola con el City. Esta historia ya la vimos con Pep Guardiola en el Manchester City. Fueron años buscando la gloria, fueron años en un país donde habían otros equipos referentes, y tú le preguntas hoy a los niños a qué equipo le van, y hay muchos que te van a decir Manchester City. ¿A qué equipo le van? Y muchos niños te van a decir al Paris Saint-Germain. Claro. Sí, pues sí, son los que ganan. Ahora, tú que eres del Barça, ¿quién te parece que tiene más mérito? ¿Este Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que es en prácticamente 3-4 años, o la década de Guardiola en el Manchester City? Yo creo que la década de Guardiola en el Manchester City. ¿Por qué? Porque ganó 4 veces de manera consecutiva la Premier, algo que nunca ha hecho nadie. Y lograr eso a nivel liga en Inglaterra sí está muy por arriba de todos los títulos que pueda conseguir el París. O sea, aunque sean 2 Champions, o sea, ya superó sí, aunque sean 2 Champions, porque aunque es cortito el palmarés del City en Champions, porque pues, dices, oye, solamente una Champions después de tantos años de dominio, pues creo que ganar la Premier es el segundo torneo más importante si lo vemos a nivel global. O sea, tú hoy pregúntale a un jugador que ha militado y que ha pasado qué es lo más difícil de ganar, te van a decir que la Champions, a nivel de clubes. Sí. ¿Y qué es lo segundo más difícil? Una Premier League. Pues sí, también la gente del City creo que prefería en un principio la Premier, y después creo que sí Guardiola no logró dar esa estabilidad también en Champions, donde muchas veces eran mejores que el rival, pero no lo podían reflejar, y eso es lo que ha logrado Luis Enrique. Creo que entendió muy bien cómo tenía que afrontar este tipo de partidos de mata-mata, y yo sí le doy muchísimo valor a Luis Enrique, porque no solamente es ganar una Champions, sino cambiar la mentalidad de un club, y ahí lo ha hecho. O sea, creo que este París ya afronta las temporadas siendo el favorito a Champions. Ya se metió a los grandes. Ya hay que ganar 2 aceptarlo. seguidas te pone la élite y ya juegas de forma diferente también en Europa. Hay que llamarlo como es, Rob. O sea, ya logró, o sea, creo que Luis Enrique a ya billetazos, pero ya se metió en la Sí. grandeza del París. Sí, porque al final el París no tiene la presión de que si hay una mala decisión deportiva, como lo fue Savarny, por ejemplo, te van a correr o vas a perder dinero. No hay esa presión, y estoy de acuerdo que te da un colchón muy importante, pero también hay que poner en mérito el elegir a esos jugadores y el potenciarlos. Entonces, tanto Jorge Campos como Luis Enrique han hecho un muy buen trabajo. Es cierto, es más fácil que en otros lados, sí es, pero también hay que hacerlo. Y pues ahí está el Paris Saint-Germain, que la próxima temporada, con un par de fichajes nuevos, creo que va a volver a ser el máximo candidato. Dicen que por cábala se va a ir el portero. Pues puede ser, aunque creo que Safonov hizo un buen torneo. Pero random, ¿no? O sea, tú pones a Safonov de principio de temporada y nunca te hubieras imaginado que sería el portero campeón de Champions. No desentonó, después de que Donnarumma creo que hizo un muy buen torneo. ¿Y estás de acuerdo que es candidato a que busquen un nuevo portero? Puede ser, con más juego de pies, más estilo. Fabián Ruiz, otro jugador de los que mencionábamos del Mundial con España, pues también siempre está Fabián Ruiz. Me gusta ese sí para el Real Madrid. Siempre está. O Joao. Bueno, pero tenemos mucho que tremendo seguir. Lo del Paris Saint-Germain, hay que destacarlo siempre, porque más allá de todo lo que puedas opinar sobre sus dueños, sobre lo que ha sido en las facilidades que le dan en Liga, creo que tiene mucho mérito ganar 2 Champions seguidas, y más jugando así de bien como lo hace este París. Pues enhorabuena por el Paris Saint-Germain, que tendrá muchos jugadores para aportar en la próxima fiesta del verano. Hacemos una pausa y regresamos. 100% fútbol.